Hola mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a este su canal Luz en las Tinieblas. En esta semana estamos comentando sobre la lección número 2 para el 11 de julio, titulada El mensaje de la cruz. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente, mi Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Moriste en la cruz, la muerte que nosotros debíamos morir. Viviste la vida que nosotros debíamos vivir a fin de que tuviéramos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es un mensaje? Para hablar del mensaje de la cruz, los mensajes se puede definir como la información o el enunciado verbal que un emisor, que es quien habla, envía a un receptor, que es el que recibe. Y este mensaje se puede enviar a través de un canal de comunicación que puede ser la manera escrita, hablada y por gestos también, llamado lenguaje verbal, que muchas veces comunica mucho más que 1000 palabras. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es que si un objeto puede decir algo, decir un mensaje. Bueno, en la época que estamos viviendo actualmente de mejor y mayor comunicación en toda la historia de la humanidad, nosotros podemos decir que sí, ya que estamos viviendo en una generación que a veces nos comunicamos más con objetos que con palabras. Por ejemplo, los emojis. Usted quiere decirle a un amigo que le ha mandado un mensaje que le ha dado risa y que usted se está riendo y usted manda una carita con una sonrisa, pues ese es un objeto. Así que la cruz sí tiene un mensaje y este mensaje es que representa la verdad de Jesús que se sacrificó por los pecados del mundo. Para la mayoría de nosotros que crecimos en un mundo en el que las cruces eran algo comunes para nosotros, en las iglesias, en espacios públicos, pues era un símbolo del cristianismo, lo entendíamos perfectamente, pero este mensaje para los de la época del grecorromanos del siglo I después de Cristo, esto era contrario al pensamiento de la época, hablar de la cruz como un mensaje de salvación, porque la cruz significaba una muerte cruel, un castigo severo, una vergüenza absoluta para la mayoría de las personas que vivían en ese siglo. De manera que Pablo contradijo demasiado la cultura y el pensamiento de esa época cuando enseña que el Evangelio de Jesucristo a través de la cruz es el poder de Dios para que lo aceptan. Vamos a leer a Primera de Corintios 1:18, el versículo para esta semana, que lo encontramos en la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 18, y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Este versículo es uno de los más profundos del Nuevo Testamento y resume algo especial: el conflicto entre dos maneras de realidades. Una es la lógica humana y otra es la sabiduría de Dios, que a veces no convergen, señores. ¿Cuál es el contexto en que Pablo escribe esto? Bueno, Pablo escribe, nosotros sabemos, a la iglesia de Corinto, de los Corintios, y esta ciudad, como ya hemos estudiado en el capítulo 1, era una ciudad muy famosa por tres cosas: su riqueza, su inmoralidad y el amor por la filosofía y la retórica, cosas que ellos encontraban, lo admiraban y consideraban que los grandes oradores y la gente de mucha elocuencia y de conocimiento y de inteligentes, eso tenían la clave para el éxito. Todavía pensamos un poco así, pero no tan arraigado como los corintios en ese tiempo. Entonces Pablo les dice algo completamente sorprendente. Lo que realmente salva el mundo no es un filósofo, no es un emperador, ni un ejército, sino un hombre, y un hombre muriendo en una cruz. Increíble. Eso era escandaloso. Todavía sigue siendo motivo de estudio y de incredulidad para muchos.
la palabra de la cruz, como dice el versículo. No habla únicamente del madero, sino que la palabra de la cruz, que es todo el mensaje del evangelio. Cristo dejó el cielo, Cristo se hizo hombre, Cristo vivió sin pecado, murió por los pecadores, resucitó y hoy intercede por todos nosotros. Y lo más hermoso, volverá otra vez. Así que la cruz representa el centro de todo el plan de salvación. Sin cruz no hay perdón. Sin cruz no hay esperanza para nosotros. Sin cruz no hay un cielo para nosotros. ¿Qué es locura, como dice el versículo? Bueno, ¿para quién es locura? Vamos a ver, la palabra locura aquí que usa Pablo en el versículo 18 de Primera de Corintios 1, es la palabra moría. No sé cómo se pronuncia, pero más o menos esa es la idea. ¿Qué significa estupidez? Insensatez, absurdo. Es decir, para el mundo la cruz parece ridícula, algo que no cabe en el pensamiento humano. Piensan cómo un hombre ejecutado puede salvar al mundo, cómo alguien muriendo derrotado vence el pecado. Sí, sí, puede ser absurdo, pero debemos entenderlo a la sabiduría de Dios y no a la lógica humana. ¿Cómo perder la vida puede ser ganar? La cruz contradice toda lógica humana. ¿Y para quiénes es que ese concepto de la salvación por la cruz le resulta algo absurdo, estúpido, insensato, loco? ¿Quiénes son esos? Los que se pierden, dice el versículo. No significa simplemente personas que todavía no conocen a Cristo. Describe a quienes rechazan continuamente la obra salvadora de Dios. No es que Dios los haya destinado ni predestinado a perderse. Ellos son los que consideran inútil el evangelio. Mientras más oyen, menos valor le dan. Pero a quienes les resulta algo que puede ser conveniente, a nosotros los que se salvan, los que se salvan. Miren aquí, en el griego el verbo está en presente y así mismo está traducido en presente. Los que estamos siendo salvados es lo que quiere decir literalmente esto. La salvación tiene tres dimensiones. Fuimos salvados cuando aceptamos a Cristo y esto es la justificación. Estamos siendo salvados cada día en esa transformación que vamos teniendo en Cristo Jesús, en nuestro carácter, que es la santificación. Y seremos salvados cuando Cristo regrese y recibamos un cuerpo glorificado. Y esto es la glorificación. Por eso Pablo usa ese proceso hablando de la salvación. Y dice que es poder de Dios, que esa cruz es poder de Dios. Aquí aparece una palabra muy importante también, que es poder, y usa el griego dunamis. De allí viene la palabra dinamita. La cruz no es solamente un símbolo, es el medio mediante el cual Dios rompe cadenas, Dios rompe corazones, los transforma. Personas que están en pecados, las cambia su destino eternamente y para siempre. La cruz derrota lo que la fuerza nunca pudo. Roma conquistaba con espadas, pero Jesús conquistó muriendo y muriendo en un madero. Qué cosa tan extraordinaria. Mientras los reyes y los gobernantes conquistan, quitando gente, naciones por el medio, Cristo conquistó y reinó dejándose desvivir. Esto verdaderamente parece una paradoja para el mundo, para los hombres que no entienden que estamos condenados si no creemos en Cristo. Los hombres vencen destruyendo a sus enemigos. Cristo venció dejándose destruir.
venció muriendo por ellos. Aquí aparece la paradoja del Evangelio. Un ejemplo bíblico, los discípulos, por ejemplo, el viernes cuando Jesús muere, ¿verdad? Ese viernes, creyeron que todo había terminado. Jesús estaba muerto, parecía el mayor fracaso de la historia, pero el domingo descubrieron que había sido la mayor victoria. Lo que pareció derrota era triunfo. Lo que parecía debilidad era poder. Lo que pareció fracaso era la salvación para nosotros. Y un ejemplo cotidiano, podemos imaginarnos dos personas, por ejemplo, observando en un quirófano. Uno entra por primera vez a un quirófano, no sabe nada de operaciones ni de cirugía, ve sangre, ve un hombre ahí tirado, otro que lo está abriendo con un bisturí y se puede sorprender, pero qué barbaridad que está ocurriendo aquí, mientras que un médico que entra puede sonreír y decir, no está destruyendo al paciente, lo está salvando. Lo mismo sucede en la cruz. El incrédulo solamente ve a un hombre muriendo, pero el creyente ve a Dios salvando el mundo. La diferencia no está en la cruz, está en la persona que la observa, en la persona que recibe ese mensaje. Pablo dice: a los que se pierden les parece locura, y a los que se salvan entonces le parece dinamita, poder de Dios. Imagínense a dos personas observando una semilla de un fruto. Uno dice: oh, esta semilla está seca, está muerta. Pero el agricultor que sabe de eso dice: no, esa semilla está produciendo vida. Jesús dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. La cruz fue exactamente eso. Parecía muerte, pero era el comienzo de millones de vidas, en la que puedes estar incluido tú si aún no has venido a los pies de Cristo. Y si eres de los que estamos, pues gloria a Dios por eso y damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que tú tuviste por cada uno de nosotros. Amén, amén. Todavía hay muchos que consideran la cruz una locura. La sociedad dice, perdonar es debilidad, servir es perder, humillarse es fracasar, pero amar al enemigo consideran también que es algo imposible, negarse a uno mismo es algo que le resulta como algo absurdo. Pero el evangelio señala exactamente lo contrario. La cruz cambia nuestros valores. En el reino de Dios, el mayor es el que sirve, el primero es el último, el rico comparte y el vencedor entrega su vida. Gloria a Dios por eso. La pregunta no es, ¿qué pienso yo de la cruz? La pregunta es, ¿ha producido la cruz su poder en mi vida? Ese poder de Dios, esa dinamita, ese dínamos. Si la cruz sigue siendo solo un símbolo religioso, aún no hemos experimentado su dunamis, su poder. Cuando realmente comprendemos la cruz, el orgullo aprende humildad. Cuando aprendemos el concepto, el mensaje de la cruz, el avaro se vuelve generoso, el amargado perdona, el esclavo del pecado encuentra libertad, el desesperado descubre la esperanza en Cristo Jesús. La cruz no fue simplemente un lugar donde Jesucristo murió, fue el lugar donde se reveló plenamente el carácter de Dios. Allí la justicia y la misericordia se abrazaron. Dios no ignoró el pecado, sino que lo asumió. Asumió su costo en la persona de Cristo. Por eso, para el mundo, la cruz parece una derrota, pero para el creyente es el trono desde donde Jesús venció al pecado, a la muerte, finalmente a nuestro archienemigo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Como escribió Pablo más adelante, nosotros predicamos a Cristo crucificado. El centro del evangelio no es una filosofía ni un sistema moral,
sino una persona, Cristo Jesús. La cruz sigue dividiendo a toda la humanidad todavía en este tiempo. Unos ven en ella una insensatez, otros encuentran el poder transformador de Dios. La diferencia no está en el mensaje, sino en la disposición también del corazón que lo recibe. Gracias por tu tiempo. Quiero que compartas, que te suscribas si no lo has hecho. Si te parece que lo que estamos haciendo hasta ahora es importante y lleva un mensaje distintivo y te puede dar luz, a una pequeñita luz en cuanto al estudio de la lección, te pido que te suscribas, que compartas, que le dé like, que comentes. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.